Hola chicos de primero de secundaria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar el segundo bimestre de biología, deseando que estén muy bien por casa, que estén con salud, que estén con bienestar. Entonces, ya concluido el primer bimestre, vamos a comenzar este segundo bimestre hablando sobre el temario que vamos a desarrollar durante este segundo bimestre es este que está aquí. Tienes que escribirlo en el cuaderno, no es necesario. Utiliza tu computador y registra allí todos los documentos en los cuales vamos a trabajar para que no contaminemos el ambiente, reciclemos, utilicemos los recursos que poseemos para no contaminar, porque precisamente ese es el tema número 1 del cual vamos a hablar: contaminación ambiental. Luego hablaremos de áreas naturales protegidas y luego de especies en peligro de extinción. Esos tres primeros temas de los cuales hablaremos son los que van para el primer examen de este segundo bimestre, y luego para el segundo examen de este primer bimestre hablaremos de taxonomía, reino monera y reino protista. Entonces lo dividimos en dos, como siempre: tema 1, 2 y 3 para el primer examen, tema 4, 5 y 6 para el segundo examen. Entonces, continuamos. Primer tema del cual vamos a hablar es contaminación ambiental. Impactante esa imagen que está allí, ¿verdad? Pues eso es lo que sucede cuando lanzamos muchísima basura, cuando no reciclamos, cuando no cuidamos, cuando contaminamos. Entonces, chicos, vamos a cuidar un poco nuestro planeta y vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo, que es la contaminación ambiental, aunque ha disminuido con esto del coronavirus, porque antes se han detenido muchísimas fábricas y el planeta ha respirado un poco. Entonces, lo primero que desarrollaremos será el concepto de contaminación ambiental. Cualquier sustancia o forma de energía capaz de provocar daños o desequilibrio irreversible que sea, que se pueda cambiar o que no se pueda, irreversible es algo que no se puede cambiar o algo que se puede cambiar en el medio inicial. Por ejemplo, tienes un medio específico con unas condiciones determinadas y tú introduces a algún agente extraño en ese medio y ese medio cambia, lo estás contaminando si lo estás haciendo para mal. Entonces, ese es el concepto de contaminación y vamos a ver cuáles son los tipos de contaminación que existen. De las contaminaciones de las cuales vamos a hablar serán las siguientes: contaminantes físicos, contaminantes químicos, contaminantes biológicos, y dejemos los contaminantes psicológicos. Eso se lo dejamos de tarea cuando vean psicología. Vamos a hablar de los primeros, que se relacionan más con biología: físicos, químicos y biológicos. Comenzamos con la contaminación física y son todos aquellos agentes que producen un daño físico, es decir, con aquello que se puede ver, que se puede palpar, que se puede tocar. No precisamente interviene en la estructura química de las sustancias. Por ejemplo, el calor. ¿Ok? Estás por la calle y sientes muchísimo calor, o el calor comienza a fatigar a las especies de vida, o el calor empieza a generar un determinado cambio ambiental como el calentamiento global. Es una contaminación física. También el ruido es un tipo de contaminación física y del cual hablaremos más adelante, que es la contaminación sónica. Y las radiaciones, de las cuales también hablaremos más adelante cuando hablemos capa de ozono, o también de la contaminación electromagnética. Contaminantes químicos. Los contaminantes químicos, mira, se puede entender como una sustancia, todas las sustancias orgánicas e inorgánicas, de origen natural o industrial, capaces de dañar el medio ambiente y capaces de dañar tu salud. Vamos a incluir algunos contaminantes que tenemos en la casa, contaminantes químicos. Por ejemplo, el desinfectante que utilizamos para limpiar nuestras casas, el jabón que utilizamos para lavar nuestra ropa, la lejía que utilizamos para lavar el baño, etcétera. Estos son contaminantes químicos y que una vez que los vertemos al agua, causamos contaminación del agua. ¿Son necesarios? Pues son necesarios, sí. ¿Por qué? Porque necesitamos la limpieza y sobre todo ahora que estamos en época de coronavirus debemos estar descontaminando todo para evitar cualquier infección por este microorganismo. Pero sin embargo estamos contaminando el ambiente. ¿Qué hay que hacer? Lograr un equilibrio. No desperdicies, no lo hagas de una manera descontrolada, hazlo de una manera moderada. ¿Ok? Entonces, esos son contaminantes químicos. Contaminantes orgánicos o inorgánicos. Continuamos. Ahora, los contaminantes biológicos son todos aquellos desechos que provienen de origen, de un origen de los seres vivos. Por ejemplo, lo que vemos acá en esta imagen es ganadería extensiva.
todos los excrementos que liberan este ganado que tenemos acá, causan contaminación por la liberación de metano al ambiente. Asimismo, y no únicamente eso, sino también productos que se liberan de laboratorios, como productos biológicos como sangre, orina, heces, etcétera. Eso también causan contaminación. También los productos de las fábricas de cerveza, por ejemplo, causan contaminación. El papel es de origen biológico y causa contaminación. Por eso te digo, ¿es necesario escribir en el cuaderno? No, chicos. ¿Y para qué lo compramos? Pues guárdenlo para el próximo año, y el próximo año utilizan su cuaderno cuando vayamos de nuevo a Científico del Norte. Ahora utiliza tu computadora y guarda allí todo lo que tienes que guardar. Tienes una tarea de biología, hazla en la computadora, me la envías y tranquilamente yo te la voy a revisar, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ayudamos a prevenir la contaminación ambiental. Continuamos. Algunas formas de contaminación de las cuales hay que hablar: contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación del suelo, agrícola, radiactiva, sónica. Son diversos tipos de contaminación que existen y de los cuales tenemos que conversar sí o sí, para que estén dentro de tu cabecita y conocimiento, para cuando se te ocurra lanzar un papel fuera del tacho, o para cuando se te ocurra utilizar una hoja de papel sin necesidad de hacerlo, tengas en tu conciencia que estás contaminando el ambiente. Cuando coloques más jabón del necesario a la ropa, cuando, por ejemplo, cuando utilices más desinfectante del necesario, cuando generes más desechos de los que se deben generar, cuando no recicles, etcétera, estás contaminando el ambiente. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos tipos de contaminación. Bien, comencemos con la contaminación del aire o atmosférica. Observen allí la cantidad de moléculas que contaminan el aire, como el metano, del cual hablábamos en la ganadería extensiva, el benceno también, el dióxido de carbono, quizás principal causante del efecto invernadero, junto con el monóxido de carbono. ¿Qué es el efecto invernadero? Hablaremos en las siguientes diapositivas. El dióxido de azufre, también causante de la lluvia ácida, de la cual hablaremos más adelante, el óxido de nitrógeno, el formaldehído, y observen todas estas fuentes de contaminación: el metano de la ganadería, también de las erupciones volcánicas, las fábricas, los combustibles de los vehículos, de los aviones, etcétera, causan contaminación del aire o contaminación atmosférica. ¿Necesitas ir cerca? ¿No necesitas utilizar tu vehículo? Ve en bicicleta, ve a pie, aprovecha todos los recursos que tienes para no contaminar. Segundo, contaminación del agua. Una imagen dice más que 1000 palabras, ¿cierto? Todos esos desechos que lanzamos al agua lo contaminan. Ya creo que en el futuro vamos a conseguir formas para no contaminar tanto, pero si cada uno pone su granito de arena, creo que podemos reducir la contaminación. Contaminación del suelo, principalmente por las cantidades excesivas de basura que generamos. Chicos, seamos conscientes de eso y no lancemos la basura al piso, lancémosla al tacho. Da una vergüenza cuando ve una persona adulta que va por la calle o va en un bus y lanza su basura por la ventana del carro, por la ventana del bus, o que lanza su basura o el papel al piso. Da una vergüenza total. ¿Por qué? Porque está destruyendo la humanidad. Yo sé que tú no eres uno de esos, ni tus papitos ni tus mamitas son uno de esas personas que lanzan los papeles a la calle, al piso, y contaminan de esa manera. Entonces, chicos, vamos a contribuir cada uno por hacer un mundo mejor. Contaminación agrícola. Necesitamos producir buenas frutas, buenas verduras, buenos vegetales, y para eso se necesitan pesticidas, pero originan contaminación. Recuerdo que una vez un profesor me comentaba, me decía, bueno, pero utilicemos abonos orgánicos y no sé qué. Sí, yo le decía, sí, profesor, para los que hemos trabajado la agricultura en algún momento, eso es muy bonito, pero para poder producir unos vegetales de calidad, hay que usar estos productos químicos. Entonces, creo que más adelante encontraremos la forma de contaminar menos con estos fertilizantes, insecticidas y pesticidas que se utilizan en la agricultura. ¿Tenemos que producir buenos cultivos? Sí, pero vamos a ver cómo eso puede mejorar en el futuro. Entonces, chicos, la contaminación agrícola es por todos estos productos que se utilizan para
generar unos buenos vegetales. La contaminación radiactiva también se llama contaminación neutrónica, y cuando hablamos de neutrónica nos referimos a los neutrones. Sí, porque cuando se liberan estos productos que se generan en las centrales nucleares porque hay alguna fuga, alguna explosión, algún accidente nuclear, los neutrones se dirigen hacia todos lados como locos y van como balas por el ambiente y pueden atravesar los tejidos de las personas. Claro, las personas no se dan cuenta, pero le van generando enfermedades a largo plazo. El ejemplo más claro de esto es la explosión que hubo en Chernóbil hace unos cuantos años atrás, hace unos más de 30 años atrás, y que aún deja secuelas y que están en el ambiente. Ya para concluir tenemos la contaminación sónica. La contaminación sónica, pues bueno, vas por la calle y no soportas el ruido. Escuchas por aquí el carro, escuchas por aquí el que está vendiendo, escuchas por acá el que está gritando, el de la combi, el otro, de repente pasa un avión, no sé, etcétera. Luego pasa el metropolitano, luego pasa el tren eléctrico, genera una contaminación, te genera estrés, entonces está influyendo sobre tu sistema biológico. Entonces es importante de vez en cuando, o la mayor cantidad posible, vivir en momentos de silencio, estar tranquilos, relajarse, meditar para evitar esa contaminación sónica, ir a un sitio, un espacio, un ambiente donde no haya este tipo de contaminación para que tus tejidos se regeneren, para que tu biología se mantenga activa. Entonces, chicos, cuídense también de la contaminación sónica. ¿Y deja consecuencias la contaminación? Sí. Por ejemplo, el efecto invernadero. Esto que tenemos acá a la izquierda de sus pantallas es un invernadero. En ese invernadero los rayos del sol entran y se quedan atrapados dentro del invernadero. Lo mismo pasa en la Tierra. Se generan gases invernaderos por el dióxido y monóxido de carbono, generan una capa alrededor de la Tierra y no dejan que el calor escape de la Tierra, y por lo tanto se va calentando la superficie terrestre a medida que pasan los años. Por eso se le llama efecto invernadero, porque es similar al efecto que hacen estos invernaderos. La lluvia ácida también, con la liberación de óxidos de nitrógeno y de azufre al aire. Esto se junta con el agua y se forman ácidos que caen luego a la tierra y que pueden generar ciertos problemas de salud, o que pueden generar también contaminación del agua y del suelo. A eso se le llama lluvia ácida. Y ya por último, la destrucción de nuestra hermosa capa de ozono. El ozono es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno y se destruye también por la contaminación que nosotros generamos. ¿Y qué hace la capa de ozono? Nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Es como colocarle una cremita de estas que nos protegen de los rayos ultravioleta a la Tierra. Bueno, eso es lo que hace la capa de ozono, protegernos de la radiación ultravioleta. Pero si la destruimos, entonces estamos más expuestos a la radiación ultravioleta, aumento de cáncer de piel, aumento del calentamiento global, etcétera. Así que cuidemos también esto, evitando contaminar. Chicos, ustedes sí ven la diferencia, pero ellas no. Las tortugas no comprenden la diferencia entre un trozo de plástico y las medusas. Ellas comen medusas y no comprenden la diferencia y pueden morir ahogadas. Chicos, no solo es la atmósfera, no solo es el agua, son los animales que viven también allí los que sufren por la cantidad de desechos que nosotros generamos. Chicos, espero con esta clase dejarles un poco más de conciencia sobre lo que es la contaminación, y que de una u otra forma pongamos cada uno nuestro granito de arena para disminuirla. Me despido por ahora. Sigamos trabajando luego en química, sigamos trabajando en los demás temas de biología. Allí tienes tu temario. Si quieres, guarda estas diapositivas dentro de tu computador. Te dejo una actividad, revisa la actividad que te voy a dejar para realizar para esta semana. Y cuídense mucho, recuerden, quédense en casa, si salen usen tapaboca. Gracias papito, gracias mamita por permitirnos desde Científico del Norte llevar educación desde casa. Se despide su profesor de biología. Hasta la próxima. Chao chicos.